Aquesta connexió em fa moltíssima il·lusió. Connectem amb el Jorge Gonzalo. Jorge, bona nit, buenas noches. Bona nit. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Bien, encantados porque esta conversación que vamos a tener nos interesa un montón. El Jorge és un dels impulsors de l'Observatori ODA, que analitza com la ficció representa el col·lectiu LGBTIQ+ en els mitjans audiovisuals. Es van presentar en societat el passat mes de desembre, si no m'equivoco, no, el gener, el 15 de gener van fer la seva gala de presentació en societat, va ser online, però van presentar els seus primers números, les seves primeres estadístiques. Avui parlarem d'això amb el Jorge. Pero primero me gustaría darte la bienvenida, invitarte a que cuando pases por Barcelona te vengas aquí a sentarte a nuestra habitación para que charlemos con más calidez y que nos hables pues de cómo nació esta iniciativa, cómo fueron los primeros pasos, cómo fundáis ODA. Pues la fundamos a partir de conversaciones con GLAAD. GLAAD hace este análisis, que supongo que conocerán GLAAD, pero hace este análisis en Estados Unidos y lleva 40 años ya trabajando. Y en España todavía no se estaba haciendo ningún análisis de este tipo. Entonces, hablando con ellos, a partir de también un montón de reuniones en las que usábamos muchos números de GLAAD, decíamos, esto creo que es fantástico comparado con los números que debe haber en España. Y entonces, a partir de ahí, llegamos a un acuerdo con GLAAD para que nos apoyaran para sacar este estudio y para sacar el observatorio en España y que pudiéramos empezar a medir algo que ya necesitábamos porque hacía ya mucho tiempo que tendríamos que estar haciéndolo. Correcto, sí. Porque además de analizar, lo que pretendéis es también divulgar y educar, ¿no?, a toda esta industria que puede hacer las cosas mejor. Exacto, realmente el informe es como el punto de partida, el informe y la gala en donde presentamos el informe y donde presentamos un poco en sociedad la iniciativa, como decías antes. Ese es el punto de partida, pero la idea es que esto sirva como un referente para poder hablar con todas las productoras, todas las distribuidoras, medios de comunicación y hacerles entender cuál es la situación de las personas LGTB en toda la ficción española, que muchas veces están metidos en cosas muy concretas y no se dan cuenta del general. Y entonces en el general es cuando te empiezas a dar cuenta de las deficiencias y de dónde puedes apoyar para que mejoren, porque la idea es que nosotros estamos aquí para apoyarles para que mejoren, ¿no? Evidentemente les vamos a sacar sin querer los colores a veces, pero la idea es que esos colores sean para mejorar y no para que se sientan como que nos estamos insultándoles o algo. Claro, es todo constructivo. Esta iniciativa es para construir. El 15 de enero os juntabais con Elsa Ruiz, con Alberto Velasco y otras voces representativas de estos temas en la industria y presentabais, además de la iniciativa, los primeros resultados, que bueno, pues siempre son impulsores, ¿no? Son como, no quiero decir alarmantes, pero cuéntanos. Bueno, a ver, alarmantes. Evidentemente encontramos que hay muy poca representación, sobre todo comparado con Estados Unidos, hay muchísima menos. Solo un 6% de los personajes analizados, analizamos más de 1.300 personajes y solo un 6% de todos esos personajes son LGTB. Evidentemente, cuando digo LGTB, aquí sí que no hay más siglas. No hay más siglas porque no hay más representación de ningún otro personaje. Si pusiésemos que no sea... más siglas sería 0,0000000%, ¿no? Exacto. Puedes poner todos los ceros que quieras detrás. Las mujeres descubrimos que están infrarrepresentadas, tampoco es ninguna novedad, parecía evidente, pero ya lo podemos decir con números sobre la mesa, que están infrarrepresentadas, y especialmente las mujeres lesbianas, o sea, las mujeres y mujeres lesbianas infrarrepresentadas. Solo si te fijas en los colectivos bisexual o trans es en donde la mujer está sobrerepresentada. ¿Es eso bueno? Realmente creemos que no. En el fondo, ¿por qué está sobrerepresentada en el colectivo bisexual? Pues probablemente, y por lo que hemos comprobado en muchos de esos personajes, al final se usa como una forma de hipersexualizar a la mujer. Claro, hay que hacer zoom a estos números, luego cómo son representados, ¿no? Está la cantidad y luego cualitativamente también hay que hacer una buena observación. Exacto, y al final pasa lo mismo con las mujeres trans. Realmente personajes trans hay 4 personajes trans en todo un año de ficción.
Es decir, están muy, muy poco representados y de esos 4, 3 son mujeres y 1 es un hombre trans. ¿Realmente eso es bueno? Pues es lo que decía antes, realmente es tan bajo el número que no se puede sacar una apreciación de si es bueno o malo. Lo que está claro es que los hombres trans están totalmente invisibilizados, igual que los hombres bisexuales, que no están invisibilizados, pero casi. Y en el caso de las mujeres trans, evidentemente, al final son las que siempre se están mostrando y encima desde una perspectiva que no es la que les gustaría a las mujeres trans, evidentemente, porque se han visto siempre desde una perspectiva cis heterosexual y se han escrito todos esos personajes siempre desde esa perspectiva y se han interpretado, que esto es lo más terrible de todo. Y con unas narrativas llenas de clichés encima. Exacto. Claro, al final, al tener a las personas cis hetero desarrollando esas tramas, van a caer en todos los clichés, en todos los tópicos que hemos ido viviendo y que hemos ido aprendiendo desde pequeñitos, porque es lo que nos han puesto por la tele, porque realmente no hemos sido expuestos a realidades trans en casi ningún momento de nuestra vida. Entonces es evidente que iba a pasar eso. O sea, solo de repente con casos como una mujer fantástica, de repente que GLAAD tuvo mucho que ver en esa representación de esa persona trans, aparte de que está interpretado por una actriz trans impresionante, pero sí que en todo el desarrollo de ese proyecto GLAAD tuvo que ver y GLAAD estuvo metido en todo ese, no solo en el guión, sino en parte de la concepción del proyecto, por lo que tengo entendido. Y sobre todo hicieron más tridimensional ese personaje, más fácil de poder empatizar con ella, de tal forma que, bueno, los resultados son evidentes. Y es que en Una mujer fantástica, por ejemplo, ganaron el Oscar. Quiero decir que es que tampoco... Está clarísimo que las estadísticas, los resultados no se acercan a los de Estados Unidos, que llevan trabajando en ello más de 30 años, pero ¿podrías darnos algún ejemplo en los medios audiovisuales españoles de cosas que sí se están haciendo bien, de que sí que son esperanzadoras? Sí, a ver, sí que hay muchas cosas que se están haciendo bien. En Cataluña, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos para mí es Paul Rubio, el personaje de Paul Rubio en Merlí Sapere Aude. No es casualidad de que sea un personaje bisexual con la etiqueta de bisexual, que eso también es importante. Al final las etiquetas son importantes precisamente para la representación y para entender realmente que está representando a un colectivo, porque muchas veces creemos que sin decirlo ya es suficiente y no, hay que decir las cosas porque si no estás haciendo una buena... Las estamos invisibilizando y tapando y contribuyendo a que sigan siendo tabús. Que es... Exacto. Y lo que decía es que realmente ese personaje no es casualidad que esté tan bien desarrollado. Al final el creador de Paul Rubio, bueno, de la serie, es Héctor Lozano, que es una persona que es del colectivo, con lo cual conoce perfectamente de lo que está hablando. Y esto es una de las cosas que también damos mucha importancia dentro de Oda, que al final todos estos personajes estén desarrollados en colaboración como mínimo con gente del colectivo, porque al final si no pasa como lo que estábamos hablando, que con las mujeres trans o con los personajes trans, pasa con todos los personajes, en menor medida, porque es verdad que lo de las personas trans es algo muy, muy, muy brutal, lo que ha pasado durante toda la vida. Mucho. Pero evidentemente pasa exactamente igual. Entonces es muy importante que las personas del colectivo estén metidas en todo el proceso de desarrollo. Exacto, tanto delante como detrás de las pantallas. Está la otra cara de la moneda, que ya nos la avanzas un poco. Por ejemplo, con el documental de Netflix Disclosure vimos un claro ejemplo de la representación del colectivo trans durante los últimos, en realidad del siglo XX entero de Hollywood, y yo me quedé impactadísimo con el portrayal, con el retrato que se hacía del colectivo trans en una película con la que todos y todas habíamos reído carcajadas, como Ace Ventura, ¿no? ¿Qué pasaría aquí en España? Los ejemplos de los que nos hacen ver que realmente hay mucho trabajo por hacer, ¿cuáles serían? Bueno, al final
las personas trans es lo que estás diciendo. Siempre se han usado de una manera, primero, para hacer gracias. Es lo que se ha usado más una persona trans. Pero además, también en Disclosure lo muestran muy bien. El gran problema es que en general han mantenido una idea de que las personas trans no existen, porque al final lo que tenemos es hombres con peluca, hombres cis con peluca que mantienen esa idea de que la mujer trans no existe y que es simplemente un hombre con peluca. Entonces eso es un gran problema a nivel social, porque invisibiliza totalmente a las mujeres trans y sobre todo mantiene una realidad en la que se matan a mujeres trans. Somos el tercer país europeo con más asesinatos de mujeres trans. O sea, mantiene una sociedad en la que se ha visto como normal que todo esto siga pasando. Y creo que la ficción precisamente es una poderosísima herramienta que nos permite cambiar la percepción que tienen las personas en ciertos colectivos, como puede ser el colectivo trans. Claro, si seguimos reforzando esas narrativas tan exclusivamente tragédicas, por decirlo de alguna manera, tampoco estamos ayudando a que la percepción global cambie. Y se me ocurren muchísimos ejemplos que estoy seguro que podrían ocupar papeles interminables, ¿no? Desde todas las películas de humor de los 70, los 80, del Destape, el retrato siempre era el mismo. Y hasta hace poco también lo ha sido. Sí, totalmente. Y en el estudio que hemos hecho, de los 4 personajes trans, 3 son mujeres trans, pero bueno, de los 4... 3 son interpretados por personas cis y solo una persona es interpretada por una mujer trans, que es en Vis a Vis, Luna, interpretada por Abril Zamora. Abril Zamora tiene un papel bastante pequeño como Luna, no es un gran papel, pero es el único que está interpretado por una persona trans. Entonces, eso evidentemente tiene que cambiar radicalmente. Tenemos el ejemplo de La que se avecina, que es una persona cis interpretando a una persona trans, que evidentemente venimos de un mundo en el que todo eso se veía normal pero tiene que ir cambiando y evidentemente este chico que lo interpreta es súper majo. Claro, el problema está arriba en la gente que ha concebido este personaje de esta manera y bueno, como siempre, ¿no? Es desde arriba que se tienen que cambiar las cosas. Exacto, totalmente. Es desde arriba y por eso creemos que es importante que estos números ayuden a todas estas productoras a darse cuenta de que hay un problema y que ellos tienen una herramienta que pueden cambiar el mundo. Si es que en el fondo es ilógico que no la usen, porque si pueden tenerla y pueden usarla, ¿por qué no usarla para hacer del mundo un mundo mejor? És que... Desde luego. Dona que pensar això que ens està dient el Jorge. Ara seguimos hablando contigo. Però està arribant el mes d'abril, comencen a pujar les temperatures. Jo estic living, menys mal, perquè ja no podia més amb l'anorac i la bufanda. I em ve molt de gust recuperar un tema dels anys 80 que també igual podem integrar amb la conversa amb el Jorge, el Hawaii Bombay de Mecano. No sé jo si avui en dia el col·lectiu LGTBIQ+ li donaria les gràcies a Mecano, però bueno, forma part de la nostra història del pop contemporani i allà estan, sí, la boqueta ben tancada. Està claríssim que la creativitat, la cultura, l'art, l'entreteniment són eines de millorar el món i així ho estem comprovant amb aquesta conversa que estem mantenint amb el Jorge, l'impulsor de l'Observatori ODA. Jorge, está clarísimo que las cosas pueden mejorar en lo que vemos, ¿no? En la ficción. ¿Analizáis también fuera de la ficción otras piezas audiovisuales? Todavía no, ahora mismo solo analizamos series y películas. Este año vamos a seguir haciendo series y películas, pero por ejemplo en nuestro equipo tenemos a Isabel Durán, que está en Buen Día Studios desarrollando sobre todo Unscripted. Entonces la idea es en un futuro, por ejemplo, meternos también en el terreno de los realities y cosas así. Evidentemente los realities han sido siempre un sitio donde han hecho muchas incursiones de personajes LGBT mucho antes que en la ficción. Cierto, pero también a veces hay que cogerlos con pinza, ¿Esas? Porque los productores, bueno, a lo mejor no, me atrevo a asegurar que han dicho, venga, vamos a poner a este payasito, a esta payasita y jejejaja. Sí, no, y pasa en la ficción también. Es decir, al final nosotros al hacer este desarrollo de este estudio usamos algo que se llama Vito Russo, Vito Russo fue el impulsor inicial de GLAAD
y el test de Vitor Russo es algo que usan en GLAAD para decir si un personaje es relevante o no es relevante dentro de una narrativa. Básicamente una película o una serie pasa a Vitor Russo si tiene un personaje LGBTI, si ese personaje LGBTI no solo se caracteriza por ser LGBTI, y además si lo eliminas de la narrativa cambiaría toda la historia, básicamente. Entonces tiene que pasar estas tres cosas. Eso lo analizamos dentro del estudio, pero incluso eso que digas que pasa el Vitor Russo, no quiere decir que sea una buena representación. Es decir, puedes pasar Vitor Russo, pero puede seguir siendo una representación terrible, como puede ser, por ejemplo, una persona trans con todas interpretado por una persona cis y encima con todos los estereotipos y todos los tópicos que creamos. Sin ir más lejos, lo que decías antes de Ace Ventura, el personaje tan terrible, ese personaje que nos parecía lo más normal del mundo cuando éramos pequeñitos, ese personaje pasaría a Vitor Russo. ¿Es una buena representación? En absoluto. Pero vamos, para nada. Pero, sí. Perdona, Jorge, entonces estamos hablando que si el personaje no pasa este test, ya no entra, es decir, este 6% aquí en nuestro país no incluye a los que no han pasado el test. ¿Lo he entendido bien? No, ojalá tuvieras razón. No. Este 6% vale. Es todo. Vale. Y... Es todo. No, los números bajan mucho en cuanto tienes Vale. Vitor Russo, porque realmente Vitor Russo, por ejemplo, en películas solo hay 14 personajes de película que pase Vitor Russo. Vale. O sea, que bajan de los 23 personajes LGBT en películas que hay, solo 14 pasan Vitor Russo. ¿Vale? Yeah. Eso en películas. Y bueno, es que en películas es un caso muy especial, porque en películas estamos hablando de que solo un 4,3% de personajes son LGBT. O sea, en películas baja infinito. En series tienen más tiempo para desarrollar tramas y para desarrollar personajes, y entiendo que por eso sube un poco y sube hasta 7 y algo. Jorge, ¿qué tipología de cliente ideal esperáis recibir en ODA que os pida asesoramiento, que os pida una consultoría? Por ejemplo, productoras, estudios pequeños, ¿cómo es ese rango, ese horizonte de clientes? Realmente estamos hablando ahora mismo con todo el rango completo, desde creadores de contenido muy pequeñitos hasta Netflix. Es decir, Netflix trabaja muchísimo con GLAAD en Estados Unidos, por ejemplo. Disclosure es un ejemplo de ello, porque GLAAD está detrás de todo Disclosure. Y entonces estamos hablando con todos los niveles. Nuestra idea es que cualquier persona que esté metida en los medios audiovisuales y que esté desarrollando algún proyecto, en el punto que sea, es decir, nos da igual si es en la concepción del proyecto, en guión, en rodaje, en montaje, en la comunicación, en cualquiera de todos esos puntos podemos asesorarles a través de talleres, que esa es la primera idea. La primera idea es concienciación y sensibilización a través de talleres y entender cuál es la realidad a través del informe, y luego también directamente a lo consultoría, es decir, consultoría en cualquiera de estos puntos para apoyarles y para que entiendan cuáles son los riesgos y cuáles son los problemas que se pueden ir encontrando en cada uno de estos puntos para que sean conscientes, porque muchas veces no lo son. Estaba pensando, teniendo en cuenta que hay unos clientes que además seguramente también les interesa tener unos porcentajes ellos mismos, ¿no? Las productoras o las grandes, en este caso los grandes canales de streaming. Esto favorece, y seguramente que en Estados Unidos ya lleva mucho tiempo pasando, esto favorece al queerbaiting. ¿Y qué pasa con los personajes ambiguos de identidad o orientación sexual ambigua que se crean precisamente para vender o comprar, como para atraer a más público, ¿no? Sí, o sea, esto que estás diciendo es que de repente se me han abierto un montón de temas. No, es que es súper interesante lo que acabas de decir. Lo de atraer al público es uno de los primeros temas que son ahora mismo, que se basan mucho en números. El último análisis de GLAAD que ha hecho es que entre los 18 y 34 años más del 20% de las personas se consideran LGBT. O sea,
es muy grande el grupo de personas y evidentemente, como bien dices, las productoras están deseando llegar a todas esas. Claro, como... o no lo están deseando, pero porque todavía no lo saben. Y que eso es una de las cosas. Es necesario que lo entiendan también. Bueno, hemos visto, perdona que te corte súper rápido, pero hace unas semanas veía, creo que era Amazon Prime, hacía un tuit un poco apelando a que cada vez quieren tener más títulos con personajes y sobre todo protagonistas del colectivo, y claro, luego el aluvión de críticas, o sea, tendríais que ver los comentarios. Que había, que era como, pero si no os representan un porcentaje, en plan, pues, ¿para quién estáis haciendo las pelis? Bueno, perdón que te corte, pero que hay una dualidad entre el porcentaje que puede ser del colectivo y el resto, esta gran mayoría que incluso puede no querer ver eso nunca en pantalla. Bueno, no querer verlo, creo que al final, o sea, puedes elegir no verlo también, evidentemente. Sí, anda que no hay cosas para ver. Claro, y puedes elegir no interactuar con una persona del colectivo y aún así les puedes odiar, que es lo que sucede siempre. Claro, y creo que precisamente la ficción ayuda a todo eso, porque por mucho que la gente no haya querido ver Veneno porque a lo mejor le parezca horrible, Veneno ha sido muy vista y estoy seguro que ha abierto la puerta a, primero, espero que haya abierto la puerta a una mejor representación del colectivo trans, que eso es lo que ya veremos en el año 2021. Evidentemente ahora van a salir mejores números de tema trans gracias a Veneno, pero una sola ficción no puede sostener todo un colectivo, con lo cual eso tiene que seguro que vuelva a bajar, pero bueno, eso es otro tema. Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí en la habitación Ossens 10. Nos quedamos sin tiempo, pero reitero esa invitación presencial aquí en una silla, ¿vale? Yo estoy encantadísimo. Ojalá cuando nos dejen viajar, que no sé si nos dejan viajar, pero sí que si estoy por Barcelona te aviso y si puedo me paso. Perfecto. De veras, muchas gracias por haber participado, pero sobre todo gracias por haber impulsado algo tan necesario que, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Siempre digo lo mismo con estas cosas, nunca es tarde. Enhorabuena por Oda, muchos éxitos y os tenemos la vista puesta encima. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jorge. Gracias. Chao.